paloma siendo humana. Capítulo 7. La Ouija. Una puerta que no debimos abrir. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Una paloma siendo humana. En este podcast, las historias que les relato son reales, son historias muy personales que por supuesto pueden tener uno que otro detalle que jamás ocurrió, pero que en mi mente o en mi imaginación así fue, tal como se los relato. Cuando cuento una de estas historias me pregunto siempre a mí misma, ¿realmente fue así? ¿O será que mi mente completa estos trozos de información del pasado, añadiendo toques de misterio y fantasía? Sea como sea, la base de estas historias es real, los personajes también son reales y mis vivencias, desde mi perspectiva, también lo son. Ahora, ustedes siempre son libres de creer o no. Es como cuando comienza una película y te dicen basada en hechos reales. Esa sola frase hace que nuestro cerebro crea todo lo que en ella sucede, aunque no sea así. Entonces, mis historias son lo mismo. Para mí, son tal como se las relato, no estoy inventando nada. Pero quizás con el tiempo, las imágenes, las conversaciones y los escenarios han sufrido ciertas modificaciones en mi cerebro y ese recuerdo, tal como lo tengo yo, quizás no es el mismo que tienen las otras personas involucradas. Y en realidad esto es súper interesante porque nos damos cuenta, entre otras cosas, que el pasado no es más que un montón de recuerdos almacenados en algún lugar por ahí de nuestra conciencia y que para revivirlo tenemos que juntar los componentes como un rompecabezas. Y lo que fue real para mí, desde mi experiencia, quizás para el otro no fue tan así. Todo depende de la realidad que nosotros estamos creando en este presente y siempre es así. Entonces, volviendo a la historia que hoy les quiero relatar, esta tiene toques de película de suspenso y de terror por ahí, mezclada con un grupo de niños que no sabían lo que estaban haciendo al jugar con una herramienta tan poderosa llamada Ouija. Yo estaba en segundo medio, tenía 15 o 16 años aproximadamente. Siempre fui la bruja del curso, siempre. Iba en colegio de mujeres, Liceo 7 de Providencia. Tenía pocas amigas, unas 2 o 3, no más que eso. Pero como era la compañera del tarot, me sabía la vida de todas. Nada interesante, por supuesto, pero me pagaban o hacíamos algún trueque por algún dulcecito, por ahí algún alfajor. Un día X, una compañera me preguntó si conocía la Ouija. Le dije que obvio que sí, que la había utilizado incluso. Pero era una Ouija que dibujábamos con papel y lápiz. Y aunque era muy artesanal, sí funcionaba. Y cuando les digo que funcionaba, es porque realmente lo hacía. Cuando una es adolescente, tal como lo dice la palabra, adolece de muchas cosas, sobre todo de criterio. Entonces con mi amiga de esos años, la Karina, un día se nos ocurrió preguntarle a la Ouija por un niño que a las dos nos gustaba y todos los días tomaba la micro con nosotras. Le decíamos el engominado, porque usaba gel en el pelo y todas las mañanas iba bien peinadito en la mítica 636. Nunca nos atrevimos a hablarle, éramos súper pavas. Una vez le pregunté la hora y esa sería toda la conversación que tuvimos. Bueno, el tema es que no encontramos mejor idea para saber de él, a través de la Ouija. Entonces, dibujamos en una hoja grande, nos fuimos a la pieza de la Karina al fondo de su casa y llamamos a los espíritus para que nos dieran información de este engominado. No sé qué pretendíamos en realidad con esa información, pero bueno, queríamos saber cualquier cosa de él. No recuerdo qué preguntamos, la verdad. La Karina siempre
pensaba que yo movía el vasito, pero la verdad es que no, el vaso se movía solo. Fue tan así que nos dijo el nombre de este chico, del engominado, nos dijo el nombre de su mamá, nos habló algo de su hermana, que no recuerdo, y nos dio el nombre de la calle en donde vivía, que era ahí bien cerquita de nosotros. No sé con quién hablamos, la verdad, no tengo idea, no recuerdo la verdad, pero de que obtuvimos la información, de eso no cabía duda. Al día siguiente, fuimos a la calle que nos nombró la Ouija. Justo había una placita ahí en la esquina, así que nos sentamos con mi amiga a esperar que algo sucediera, a mirar las casas, las personas que pasaban, y aquí no me van a creer. De pronto, de una de las casas salió el engominado. Y nosotras quedamos como, ¿qué? Nos hicimos las locas, obviamente, no fuimos capaces de hablarle. Éramos tan niñas. El engominado nunca nos pescó, por si les interesa el final de esta historia, más allá de la Ouija. Es más, meses más tarde descubrimos que dicho personaje trabajaba en un programa de la tele, de esos años en donde salían muchos niños y niñas bailando las canciones que estaban de moda. Ahí nos dimos cuenta por qué era tan divo cuando se sentaba ahí al final de la 636. La gente que vive en Maipú quizás recuerde esta micro. Claro, seguramente se creía famoso y nosotras no teníamos idea. Con esta historia, con ese nivel de detalle que obtuvimos de esa Ouija mal hecha, artesanal, a mí nadie me puede decir que esto no funciona. Es real, sí funciona. Pero después de lo que nos pasó en la playa con mi familia, jamás la volvería a usar en mi vida. Pero antes de llegar a eso, les cuento cómo apareció la tabla en mi vida. Como les comentaba, yo era la brujita del curso. Entonces, un día una compañera me preguntó si conocía la Ouija. Le dije que sí, y me dijo que tenía una en su casa y que su mamá la quería botar porque le daba miedo. Me la ofreció y obviamente le dije que sí, que la quería. Al día siguiente me la llevó. Era una Ouija real, una tabla con las letras, con todas las letras y simbolismos muy extraños en cada esquina de la tabla. Yo me la llevé feliz a mi casa. Cuando mi mamá la vio, no le hizo mucha gracia, la verdad, pero no me dijo nada. De hecho, la tuve un tiempo como adorno dentro de mi pieza. ¡Qué terrible! ¿Cómo hice eso? No sé. Pero bueno, era una niña inconsciente e inocente de todos estos temas. La cosa es que cierto día nos fuimos a la playa con mis papás, mi hermana, mi primo, mi prima y una amiga. Fuimos a la casa que tenía mi abuela en Cartagena. Era una casa de madera con varias habitaciones y un patio lleno de árboles hermosos. Me encantaba ir a esa casa. Tengo muy buenos recuerdos de los veranos que pasamos allí. Pero este recuerdo en particular, no sé si es tan bonito en realidad. Resulta que llevé escondida la tabla, porque mi mamá no quería que la llevara, obviamente. No sé cómo, no recuerdo, la escondí en un bolso, supongo, no lo sé. Cuando estábamos allá, nos fuimos al fondo del patio con la Ouija. Éramos 4, mi primo, mi prima, mi amiga y yo. No sé de dónde saqué la teoría de que necesitábamos ser número par para llegar a un espíritu. Perdón, número impar. Claro, esa era mi teoría, que teníamos que ser un número impar para que el espíritu completara este número par. Entonces, como éramos 4, incluimos a mi hermana, que en ese entonces tenía 5 años, 5 o 6 años por ahí. Era chiquitita. Básicamente la utilizamos para que pusiera sus deditos en el vaso. Entonces, estando ahí al fondo del patio, escondidos para que mis papás no nos vieran, comenzamos a llamar a los espíritus. Como siempre, el vaso comenzó a moverse y todos pensaban que era yo, pero no, el vaso se movía solo. Pero todos los movimientos eran raros, eran erráticos, como que preguntábamos algo y las respuestas eran sí o no, pero nada más.
Entonces le dije a la Ouija que llamara a un personaje clásico de este tipo de juegos, la Quintrala. Después de invocarla, pregunté si era ella la que estaba en la tabla y me dijo que sí. Nos dijo que sí. Entonces, para comprobar que era ella, le pedimos que apareciera un pájaro en el árbol en donde estábamos y que cantara 3 veces. El vaso se detuvo, hubo un silencio y de pronto un pájaro se posa sobre nosotros en el árbol y cantó 3 veces. Ahí recién creyeron en lo que estaba sucediendo. Fue muy extraño. Hicimos otras preguntas que no recuerdo, y en eso mi mamá nos llamó a tomar once. Le pedimos al espíritu que se fuera y nos hizo caso, saliendo de la tabla y sacando el vaso por el borde, rápidamente. No hubo problema con eso. Nos pareció extraño, pero la verdad es que no le dimos mayor importancia. Después de la 11, quisimos seguir experimentando con la tabla. Ya era de noche, mis papás salieron a comprar, creo, en ese momento, y con los demás nos fuimos a encerrar a la habitación del fondo. Tomamos la tabla, tomamos el vasito y nos sentamos en una cama todos en círculo. Pusimos nuestros deditos en el vaso e invocamos a los espíritus. Dijimos que llegue cualquier espíritu que se quiera comunicar con nosotros. Y ese creo yo que fue el mayor error que cometimos. Al decir esto, el vaso comenzó a dar vueltas y vueltas en la tabla como enloquecido. De pronto comenzó a formar un nombre, del cual no me acuerdo. Era un nombre con el nombre y apellido. Le preguntamos qué quería y él principalmente quería comunicarse con su hermana. Era un niño pequeño, no recuerdo su edad, pero nos decía que él no sabía escribir y que había otro espíritu ayudándole a comunicarse con nosotros. El tema es que en cierto momento le pedimos el nombre de su hermana, el cual nos dio completo, y cuando terminó de escribir, mi prima soltó el vaso y nos gritó: ¡Conch! Es el nombre de mi amiga. Su hermano se murió hace unas semanas. Cuando mi prima hizo esto, todos nos asustamos y soltamos el vaso de un grito. Mis papás ya habían llegado en ese momento y mi mamá, al sentir nuestros gritos, fue a la pieza y comenzó a tratar de abrir porque estábamos encerrados. Cuando entró, se dio cuenta de lo que estábamos haciendo y nos quitó la tabla. Nadie dijo nada. Mi prima quedó aterrorizada. Era imposible que yo u otro del grupo supiera esta información tan específica. Para todos los demás fue muy extraño. No sé si teníamos miedo como tal, pero sí teníamos una sensación extraña, creo yo. Durante ese fin de semana, mi primo, que era súper miedoso, yo creo que hasta el día de hoy es miedoso, nos dijo que durante la noche sentía pasos, que lo observaban. Incluso, una de las noches estábamos quedándonos dormidos y de repente se paró de la cama rápidamente y encendió la luz. Le habían tirado el pelo, según él. A mí particularmente no me pasó nada, o no lo recuerdo, la verdad. Pero días después me enteré de lo que había pasado, lo que le había pasado a mis papás, en el momento en que nosotros estábamos jugando con la Ouija. De esto me enteré un día que le conté a mi mamá lo que había sucedido con la Ouija, meses después. Y cuando le conté, mi mamá quedó inmóvil, porque en ese momento en que sacamos al niño de la tabla, ella con mi papá habían tenido una experiencia muy extraña. Resulta que cuando llegaron de haber ido a comprar ese día, mientras nosotros estábamos en la pieza del fondo, ellos se quedaron ahí en la terraza fumando un cigarro. De pronto vieron pasar algo por debajo de la terraza de madera, algo que pasó rápido y se escondió bajo un árbol frondoso, hermoso, de ramas caídas que estaba a la entrada de la casa. Pensaron que era un perro. Entonces mi papá fue a ver debajo del árbol y para su sorpresa no había nada.
Buscaron en el patio, por si es que se podría haber entrado algún animalito, alguna puerta abierta, nada. Mi papá, como siempre, le bajó el perfil a esto. Yo creo que hoy en día ni siquiera se acuerda de esto. Mi mamá quedó con la duda, pero claro, sin poder hacer más nada. Entonces, mi mamá entró a la casa, se dio cuenta de que estábamos en la habitación del fondo, todos juntos jugando a algo, y se fue a preparar un té a la cocina. La cocina era pequeñita y tenía una ventana que daba hacia la mesa del comedor. Entonces, cuando se estaba sirviendo ahí un tecito, vio que entró algo pequeño a la casa y se escondió rápidamente bajo la mesa. Vio como de reojo, ¿no? Pensó que era el perro, por lo pequeño. El perro misterioso. Salió de la cocina rápidamente y fue a buscarlo abajo de la mesa. Levantó el mantel y no había nada. Dice que en ese momento se le erizaron todos los pelos porque no había duda de que algo había entrado y se había escondido bajo la mesa. Pensó incluso que podía ser mi hermana, pero porque era la más pequeñita, pero no había nada. En ese momento, mi mamá escuchó los gritos de la pieza y bueno, sigue lo que ya les conté. Me enteré de esto meses después. Mi mamá no me lo había contado para no asustarme, pero cuando le comenté del espíritu del niño que habíamos sacado de la tabla, todo le hizo sentido. Dice que efectivamente debe haber sido este niño que estaba rondando por ahí por la casa. Y esta historia fue confirmada muchos años después, en una reunión familiar. Deben haber pasado 10 años, quizás. Estábamos en una reunión familiar en la casa de mis abuelos, esa misma casa en donde antiguamente estaba mi camino del Mago de Oz. Unos tíos se habían ido a vivir a la casa de Cartagena. Le compraron la casa a mi abuela y ahora era de ellos. Entonces estaba conversando con mi tía, que no veía hace muchos años, y de pronto, no sé por qué, le pregunté si pasaban cosas raras en esa casa. Sin dudarlo, y muy seria, muy normal, me dijo que sí, que había un niñito que la acompañaba siempre. Nuevamente quedé helada. Me dieron ganas de llorar, sentí mucha pena, mucha angustia, mucha culpa. Le comenté a mi tía lo que había sucedido años antes en esa casa y le hizo mucho sentido. El niño efectivamente seguía en la casa. Yo realmente no sé cómo funciona esto. Al parecer, el espíritu del niño que sacamos de la tabla, si es que realmente era el niño, porque con estas cosas uno nunca sabe, al parecer se quedó ahí estancado o atrapado, no lo sé. Solo sé que abrimos una puerta que no supimos cerrar y por nuestra inconsciencia, ese espíritu quedó vagando por años en un plano que no conocía, perdido quizás. La verdad es que no lo sé. Cuando me enteré de esto, hice todos los rituales sabidos y por haber para liberar esa alma, para que se fuera en paz, pidiéndole perdón. Espero haberlo ayudado de alguna manera, tantos años después. Pero bueno, esta historia no termina aquí. Después de ese suceso en Cartagena, la tabla quedó guardada por muchos años. Hasta que cierto día, a mí se me ocurrió la genial idea de llevarla nuevamente a la playa. Yo tenía 18 años. Era la primera vez que iba sola a la playa. Estaba pololeando desde hace unos meses y mis papás me dieron permiso para ir con Raúl, mi ex esposo y pololo de ese tiempo, quien, pobrecito, tuvo que enfrentar una conversación con mi papá para pedirle permiso para ir conmigo. Era bien pesado mi papá. Ahora parece un viejo amoroso, pero en su época era pesadito el hombre. Papá, si estás escuchando esto, te dejo un abrazo. Bueno, el tema es que me fui a la playa con mi pololo y con la ouija escondida nuevamente. Estando allá,
cierta noche salimos a caminar con Raúl y unos amigos, y cuando volvimos a la casa donde nos estábamos quedando, que era de un amigo de Raúl, estaba llena de personas. Se estaba armando una especie de carrete para la noche, había una fogata en el antejardín que era bien grande, y en la entrada de la casa, que como les digo estaba llena de gente, había un grupo en especial haciendo un círculo, estaban todos de pie haciendo un círculo. Nos acercamos a mirar qué estaba pasando, nos acercamos entre medio de las personas y habían dos personajes jugando con mi tabla Ouija. Me habían sacado la tabla de la pieza y la estaban utilizando. El vaso estaba enloquecido y lo único que se repetía era un nombre. El nombre del niño que habíamos sacado hace muchos años atrás. Yo salí corriendo, exploté en llanto. Mi pololo me siguió, me calmó y por supuesto le fue a quitar la tabla. Yo me quería ir de inmediato de vuelta a Santiago, pero no lo hice porque sabía que me iban a retar. Mi mamá me iba a retar porque había sacado la tabla sin permiso. De todas maneras, esa fue la última vez que se utilizó. Cuando volvimos a Santiago, la volví a esconder. Y de verdad creo que nunca le dije a mi mamá que la había sacado. Quizás nunca le conté esta historia. Pero bueno, ahora sé que se va a enterar cuando me escuche. Perdón, mamá. Pasaron los años y la Ouija seguía guardada. En cierto momento, alguien le comentó a mi mamá que todo el tema económico que estábamos viviendo, problemas económicos, quizás provenía del tener esa tabla en la casa. No sé en realidad cómo fue, pero de un día para otro mi mamá decidió botar la tabla. Y le costó deshacerse de ella. Yo siento que a ella le costó deshacerse de la tabla, ahora que lo recuerdo. No sé por qué la tuvimos tantos años. Quizá era como el anillo del Señor de los Anillos, cuando Gollum lo tenía y decía "My precious". ¿Ven? Eso se llama tener déficit atencional. Estoy contando una cosa y mi mente vienen otras que se relacionan. Pero bueno, así soy. El tema es que mi mamá no solo se deshizo de ella de un momento a otro. Cuando lo hizo, la quebró por la mitad y luego la quemó. Muy bruja, ahora que lo pienso. Desde ese momento en adelante, nunca más se habló de la Ouija. Creo que nunca más tocamos el tema. Quizás lo hablamos un par de veces, pero nunca con la profundidad del detalle de lo que fue. Pareciera que cuando pasan estas cosas, los recuerdos de lo vivido se van olvidando, quizás inconscientemente, quizás porque nos pesa el haber hecho algo así. Porque si me preguntan hoy, a mis 44 años, jamás permitiría que mis hijos o alguien cercano utilizara esta herramienta para llamar espíritus. Porque sí, efectivamente funciona. Y funciona demasiado bien. El tema es que no sabemos qué tipo de espíritus llegan a la tabla. Es literalmente abrir un portal a lo desconocido. Invitamos a nuestra vida a que entre cualquier entidad y nos parasite o se quede ahí en nuestro hogar nutriéndose de nuestras energías. Hay formas y formas de comunicarse con los espíritus. Hoy en día sigo comunicándome con ellos, pero con responsabilidad, con técnicas, sabiendo lo que estoy haciendo. Entonces, si tú vas a hacerlo, siempre te recomiendo hacerlo de forma responsable y con un fin sanador, tanto para el espíritu como para las personas que así lo soliciten, porque necesitan tener un contacto con algún familiar o un ser querido fallecido. Esta historia no la recordaba hace muchos años. Ahora que la vuelvo a traer al presente me parece irreal, fantástica. Pero lo más loco es que cada detalle que les conté es real. Tan real que en este momento en que estoy relatándote esto, no dejo de mirar hacia atrás porque me siento observada. Y estoy segura de que tú, que estás escuchando esto, también sientes que hay espíritus acompañándote en este momento, ahí
al ladito tuyo. Nos vemos.